Amado Dios, amado Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos estás proveyendo, Señor. Gracias, Padre hermoso, por darnos la vida, Señor. Gracias por permitirnos, Padre Santísimo, el poder disfrutar de tu presencia, Señor. Padre, hoy quiero invocar tu nombre con temor y temblor, Señor, pidiéndote que seas tú, Papito Dios, el que ministre esta reunión, Señor. Por favor, que no sea palabra de hombre, Señor, que no sea interpretación humana, sino que sea interpretación y enseñanza y edificación del Santo Espíritu, Señor. Dios mío, guía nuestras vidas. Por favor, Señor, te pido con humildad, Señor, que toda distracción que puedan tener mis hermanos y quienes escucharán este audio en un futuro, Señor, sean provistos de tu sabiduría, Señor, para no dejarse interrumpir. Que todo lo que estén haciendo mis hermanos en este momento lo coloquen a un lado, Señor, y que tú seas, Padre Celestial, en lo único que nos enfoquemos esta noche. Queremos pedirte primero que todo, Señor, perdón por las cosas malas que pudimos haber hecho el día de hoy, por los pensamientos inicuos, Señor, que pudimos haber tenido, por toda palabra de maledicencia, Señor, que no viene de ti, Papito Dios, por cada pensamiento impuro, Señor, por lo que vieron nuestros ojos, Señor, por lo que nuestra mente trajo, Señor, en este día para distraernos y apartarnos de ti, Señor. Bendice, Padre Celestial, al que está en este momento enfermo, Señor, al que está en una cama postrado. Bendice, Señor, al que busca de ti en una cárcel, Señor, al que desafortunadamente no tiene alimento, Papito Dios, al que está en la calle sin resguardo. Señor, bendice, Padre Celestial, a todo el que tiene necesidad, Señor, no solo física, sino sobre todo espiritual, Señor. Dios mío, perdona nuestra indolencia, Señor, porque muchas veces no nos importa lo que les pase a los demás, Señor. Perdónanos, Papito Dios, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a colocar nuestras cargas en ti, Padre Celestial. Dios mío, protégenos de este virus tan terrible que está azotando a muchas personas y a las que ha traído de pronto pérdida de algún familiar. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo fortaleza, Señor, trayendo tranquilidad a sus vidas, a sus corazones. Que entendamos que el paso por este mundo, Señor, es un paso corto, Papito Dios, pero que es la entrada a las arras del Espíritu Santo para el que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esas son esas arras para la vida eterna, para la entrada a la ciudad celestial. Dios mío, me hago a un lado y pongo esta enseñanza en tus manos, Señor. Nuevamente te damos gracias y tú eres nuestro principal invitado. Por lo cual, Señor, te bendigo, te doy toda gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos venido estudiando el libro de Mateo. En nuestra enseñanza anterior, el Señor Todopoderoso nos permitió introducirnos, darnos un deleite respecto a cómo debemos nosotros realizar o cómo el Señor nos guió por medio de su palabra para poder llevar una oración adecuada. Para los que de pronto no han podido escuchar la enseñanza anterior, pues esta está grabada en nuestros audios, la pueden encontrar en el canal de Más que Vencedores en CJ, que quiere decir Cristo Jesús, y ahí está la enseñanza, está como Jesús y la oración. Pudimos estudiar una parte, la verdad es que esta enseñanza es muy amplia y en una sola enseñanza era casi que imposible. Es más, les soy honesto, se nos iría prácticamente la vida pudiendo explicar lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, que es donde está contenida esta enseñanza. Pero para recordar a mis hermanos y a nuestros escuchas de lo que hemos venido tratando, el capítulo 6 de Mateo, que es donde estamos basando nuestra enseñanza, en los versículos 5 al 15, básicamente nos muestran cómo el creyente debe realizar
la oración o cómo debe enfocarse, cómo debe disponer su corazón cuando va a realizar la oración. Muchas veces nosotros no sabemos, no entendemos cómo acercarnos a Dios. Lo vemos como muy distante, como que es muy difícil de alcanzar, como que no sé cómo comunicarme con Él. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo esto, por medio de su enseñanza en el Sermón del Monte, pues nos explica muy ampliamente cómo lo debemos hacer. En nuestra enseñanza anterior veíamos que este pasaje de la Escritura nos dejaba 5 enseñanzas muy claras. Voy a recordarla rápidamente. La primera enseñanza que alcanzamos a estudiar es que no debemos orar como los hipócritas. Entendíamos que el Señor decía esto porque el mensaje inicialmente está dirigido a los escribas y a los fariseos, que creían que por estar en pie en las sinagogas y en el templo y que todos escucharan sus elaboradas oraciones, Dios ya los escuchaba. Pero esto no es así. No debemos hacer alarde de nada de lo que hagamos y mucho menos aparentar ser espirituales cuando no lo somos. La recompensa de quienes les gusta que los vean, quienes se regocijan en que las personas sientan placer al verlo, pues dice la palabra que esa misma es su recompensa. ¿Qué? Que los vean, que los demás los vean, pero hasta ahí va a quedarse. No va a avanzar, no va a llegar a los oídos de Dios como el Señor Todopoderoso lo quiere. Es importante, es importante, amados hermanos, que entendamos que Dios no busca eso en nosotros. Es muy importante que nos enfoquemos en lo que verdaderamente está en nuestro corazón y no en lo que de pronto queremos que los demás escuchen o que vean. Esa era la primer parte, digamos que lo estoy resumiendo porque en la enseñanza pasada lo explicamos ampliamente. Después vimos que el creyente debe orar en el secreto. Estudiamos la palabra de Dios y veíamos cómo el Señor nos invita a que nosotros, teniendo en cuenta que no nos debemos comportar como los hipócritas, ¿cierto? Hacer las cosas en público para que nos aplaudan, pues el Señor nos invita a que la oración debe ser en lo secreto, a que la oración que nosotros hacemos debe ser una oración en la cual solamente nos encontremos el Padre Celestial y nosotros. Podemos hacer oraciones congregacionales, no hay ningún problema. Pero el Señor está enfocándose acá cuando una persona busca de Dios. Una. Ya después estudiaremos cuando varios buscamos de Dios, cómo lo debemos hacer. Pero esta enseñanza está enfocado en el uno a uno, en nosotros como seres humanos, ¿sí? Como personas, y Dios como el Padre Celestial. La tercera enseñanza que vimos y hasta donde llegamos es que no debemos usar repeticiones vanas. Aquí explicábamos que el Señor Jesucristo no quiere que nuestras oraciones sean frases que recitadas o copiadas, ni que se repitan sin sentido, como si fuésemos unos loritos. No, sino que lo que Él quiere es que nosotros hablemos con Él de corazón. Que no pensemos que por decir frases muy elaboradas, muy elocuentes, ya estamos logrando el objetivo que es que Dios nos escuche, porque básicamente ese es uno de los motivos por los cuales nosotros oramos a Dios, para que Él nos escuche, no para que se cumplan nuestros deseos, debemos tener mucho cuidado, sino para que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Es muy importante eso. Algo que no alcanzamos a explicar en la enseñanza anterior era por qué el Señor había hablado de estas vanas repeticiones. Y
antes de entrar en la enseñanza de hoy, es importante entender que lo que pasaba era que con cierta frecuencia los rabinos escribían oraciones, los rabinos eran los judíos, ¿sí? Y ellos escribían oraciones para que sus discípulos las recitaran. Entonces, tras haber visto las personas orar a Jesús muchas veces, pues ellos sabían que Él amaba la oración y que para Él no era un simple ejercicio de recitación elocuente, como de pronto muchas veces lo podemos ver. Por ejemplo, hay personas que se saben los salmos o algunos salmos. Entonces, repetimos y repetimos y repetimos los salmos o repetimos un proverbio sin saber o entender verdaderamente de qué me está hablando la palabra. Y Dios no quiere eso. Esto también lo hablábamos, que se presenta en otras religiones, pero que la idea no era juzgar esto, ¿no? La idea no era entrar en contienda de quién lo hace bien y quién lo hace mal. Esa no es la idea de esta enseñanza, ni mucho menos. La idea es que podamos aprender de Cristo, como les dije en la enseñanza pasada, no del hombre que les estaba hablando, sino lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que ustedes verifiquen todo lo que les llega, no solamente lo que se les da acá, este alimento, porque este alimento es muy poco. Es muy poquito lo que yo puedo transmitir o la persona que en su momento puede compartir la palabra, es muy poco. Y dicen los que se dedican a realizar estudios del conocimiento que normalmente del 100% que habla una persona, cuando una persona está totalmente concentrada, aprende el 40%. Y que cuando una persona está dispersa, ni siquiera el 5%. Entonces, fijémonos la importancia de estar dispuestos cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, no por el hombre, es muy importante. No se trata que a esta persona sí le pongo cuidado y a la otra no. No, es a la palabra de Dios. Y que la sopesemos, ¿sí? O sea, que miremos, contrastemos si lo que nos dice esa persona si va de acuerdo a la palabra de Dios o de pronto la está tergiversando. ¿Para qué? Para que precisamente nuestra oración sea una oración poderosa, pero poderosa en el sentido de que llegue a los oídos de Dios y no que se nos quede en el techo. Entonces Cristo nos enseña que esas oraciones deben ¿qué? Salir de nuestro corazón. Porque aunque Dios ya conoce la oración, no nos debemos preocupar por lo que digamos. Pues dice la palabra que el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos guiará para que nuestras oraciones sean escuchadas, puesto que Dios conoce todas nuestras necesidades, aún antes de nosotros. Esto, amados hermanos, es como un breve repaso de lo que vimos en la enseñanza pasada. Ahora vamos a estudiar los dos últimos puntos y algo muy importante. Vamos a estudiar esa oración que hay veces repetimos como loritos, que es el Padre Nuestro, y vamos a ver verdaderamente qué nos quiso decir el Señor Jesucristo, por qué la dijo y cómo está enfocada. Entonces vamos a leer, para entrar en contexto en nuestra enseñanza de hoy, Mateo capítulo 6. Nuevamente voy a leer desde el versículo 5 hasta el 15, que es nuestra enseñanza. Dice el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, amados hermanos, siguiendo entonces con nuestra enseñanza, dijimos que eran 5 puntos los que íbamos a aprender. Ya estudiamos 3. Vamos ahora con el cuarto punto. Y el cuarto punto es la oración y el ejemplo de oración que es Cristo. O sea, Cristo es un ejemplo de oración. A Él es que nosotros debemos seguir. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo, no en una persona. Porque una persona puede orar muy bonito, puede orar de una forma que le salgan plumas, que ustedes lo vean que resplandecen, pero no deja de ser un hombre. Y los hombres nos equivocamos. Cuando digo hombres me refiero a hombre y mujer. Entonces, del versículo 9 de Mateo 6 hasta el versículo 13, Jesús nos da un ejemplo muy práctico de cómo debemos orar, pero sin caer en el error de convertir esta oración en una vana repetición, que es en lo que desafortunadamente se nos ha vuelto. Esta oración, amados hermanos, es una oración breve, si ustedes se dan cuenta. Es una oración simple. Yo creo que no alcanzamos a durar un minuto recitando la oración, leyendo de los versículos 9 al 13. Pero es importante entender que aunque es una oración breve y simple, es muy, muy profunda. Y que el Señor Jesucristo muestra una dependencia total hacia Dios. Eso es lo primero que entendemos, que el Padre Nuestro no es algo que debemos recitar porque sí, sino porque entendemos que nosotros dependemos totalmente de Dios. Esto no es para nosotros glorificarnos, esto no es para que nosotros nos llenemos de ego personal, porque de pronto, ay, es que yo sí lo entiendo y el otro no, y el otro lo repite como un loro y yo no. No, 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 esa no es la intención. Entonces vamos a escudriñar palabra por palabra. Lo primero que vamos a estudiar, pues, es la primer parte del versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es lo primero que entendemos. Entonces debemos reconocer, amados hermanos, a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, pero no en una relación distante, sino por el contrario, reconocerlo como qué, como ese Padre que siempre está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es importante que no irrespetemos al Señor. En este momento no lo tenía acá en mi estudio, pero el Señor lo trae a mi mente en este momento, y es que algunas personas se refieren a Dios con cierta insolencia y con cierta altivez. Y en vez de pronto de reconocer la grandeza de Dios, de por lo menos tener respeto en cómo se refieren a Él, en decirle, no sé, Padre, Papito, Señor, Dios, no, le ponemos otra serie de apodos. Y pensamos que como Dios es nuestro amigo, como Cristo dice que Él quiere ser nuestro amigo, entonces lo tratamos como nosotros tratamos ni siquiera al amigo, sino al que medio conocemos ahí en la calle. Entonces, mi parcero, mi llave, sí, decimos una cantidad de expresiones que nada tiene que ver con el Señor. Ahora, no quiere decir que porque yo le diga papito o padre,
la oración está bien, no, sino me refiero a cómo nos estamos expresando de verdad hacia Dios. Si yo estoy entendiendo y comprendiendo a quién le estoy hablando, debemos tener respeto por el nombre de Dios. No es cualquier nombre. El Creador no es cualquiera. Yo no conozco dos como Él. Entonces, si yo respeto por lo menos a mi papá y a mi mamá, pues asimismo, por lo menos debo respetar al Señor cuando me refiera a Él. Por eso la oración sí debe ser una oración de respeto. Una cosa es que yo de pronto no me sepa oraciones, no hay problema. Pero otra muy diferente es que yo intente orar, pero irrespetando el nombre de Dios. Por eso el Señor Jesucristo no le dijo ni amigo, ni amiguito, ni parcero, ni llavería. Le dijo ¿cómo? Padre nuestro. Es importante entender que el Señor ¿dónde está? En los cielos. Entonces el trono de Dios pues está ahí. Pero recordemos que el dueño, que él es dueño de qué? De la tierra, del mar, de lo alto, de lo profundo, de absolutamente todo. Nada se escapa de su poder y majestuosidad. ¿Por qué se refiere en el cielo? No solamente el Señor Jesucristo quiere decir que Dios está ahí, sino que desde el cielo gobierna toda su creación. En otras palabras, Dios es nuestro Rey único, amados hermanos, e irrepetible. No hay otro como Él. Es importante que entendamos que eso que hay veces usamos, hay una frase que decimos que todos los caminos me llevan a Dios. Esa es una frase del diablo. Eso no es verdad. No todos los caminos me llevan a Dios. Si eso fuera cierto, entonces ¿para qué vino Cristo? Bien dice la palabra. Lo dijo el Señor Jesús, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y si nosotros comprendemos eso, entendemos que solo hay un Dios, que solamente hay un Padre celestial. Pero Él no quiere, como les decía, una relación distante, porque no nos podemos ir al otro extremo. Ah, no, es que yo soy muy respetuoso y no le digo verdaderamente lo que siento porque me da pena. No, o sea, tampoco nos podemos ir ahí. Debemos reconocer que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Que está en los cielos, pero que Él quiere una relación cercana con cada uno de nosotros. Aquí entendemos por qué el Señor nos decía que nos debíamos reunir en qué? En lo secreto. Porque si nosotros estamos, por ejemplo, en la calle y empezamos a orar, muy difícilmente esto se va a dar. No va a fluir. Y el Espíritu Santo muy posiblemente no va a estar ahí. Mientras que en el secreto, de pronto en la madrugada, o bueno, en un momento en el que tú lo puedas hacer, pero si estás solito, con toda seguridad, esta forma en la que ores va a ser mucho mejor. Entonces Dios no quiere que tengamos esa relación distante, sino una de padre a hijos creados. Nosotros somos creación, ¿cierto? A los cuales su amor se manifiesta en cada momento para con nosotros. Tú y yo que hasta hoy tenemos la bendición de estar vivos, pues debemos sentirnos honrados de que el Padre nos tenga con vida. Porque, amados hermanos, muchas personas el día de hoy fallecieron y muchas fallecerán mañana, ya sea por el virus, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por un asesinato, no lo sé. Pero debemos sentirnos, amados hermanos, definitivamente regocijados en que podamos respirar. De pronto estamos enfermitos, sí. De pronto tenemos muchas dolencias, muchas preocupaciones, sí, claro que sí. No digo que la vida sea fácil, ni mucho menos. Pero si tenemos vida es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y debemos es encontrar la manera de que Él se manifieste por medio de esa bendición que es estar vivos. Entendiendo esta primera parte que es Padre nuestro que estás en los cielos, entonces ahora seguimos con el versículo. Dice, santificado sea tu nombre. O sea, la parte B del versículo 9. Dios, amados hermanos, es 3 veces santo. Él es el único santo. Por eso su nombre es santo. No podemos usar el nombre de Dios en vano. Él es único.
y maravilloso. Su mismo nombre, amados hermanos, representa su carácter y sus atributos como santo y como Dios. Algunos de pronto que hayan estudiado un poco más la palabra o de pronto lo han escuchado en algún momento, algunas personas se refieren a Dios en su nombre claramente como Jehová, que es la traducción al español. Otros lo conocen, por ejemplo, como Yahweh, que es su nombre en hebreo, o otros como Elohim, que quiere decir Señor. Ya sea como tú lo llames o como lo llamen, el nombre de Dios es santo. Y hay algo que tenían los judíos, y es que ellos, para pronunciar el nombre de Dios, era algo muy difícil, no lo hacían, no lo hacían. La palabra Yahweh no la pronunciaban. Por eso ellos pronunciaban la palabra Elohim, que quiere decir eterno, Señor eterno. Entonces, esto es una enseñanza del respeto que debemos tener hacia Dios, porque su nombre es santo. Por eso no lo podemos usar así de buenas a primeras y como tan a la ligera. Ahora, no les estoy diciendo que tenemos que llamarlo así, Yahweh, Elohim. No, no, yo no estoy diciendo eso. Solamente los estoy contextualizando de la importancia de entender que Dios es santo. Y los salmos, amados hermanos, sí que nos reflejan eso. Por ejemplo, los salmos ratifican que el nombre de Dios es glorioso, tanto en la tierra como en el cielo, representando su sabiduría y también la soberanía de Dios. Si nosotros vamos al Salmos 8 y leemos el versículo 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Miren cómo lo exalta el salmista. El versículo 9 del mismo salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, los que conocen el nombre de Dios saben que en Él podemos confiar, porque Él no desampara al que de corazón lo busca. Si vamos al Salmo 9, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Señor no nos va a dejar en vergüenza, amados hermanos. De pronto piensas que porque se ha demorado en contestar tu petición es que no te ama, pero aquí dice que los que conocen tu nombre, en el nombre de Dios, ellos asimismo confiarán porque saben quién es Él. Es como cuando una persona le dice a la otra, no, mire, usted puede confiar en Pepito porque Pepito de verdad, si él le dice algo, es porque así será. Eso es más o menos el ejemplo que nos está dando acá el salmista. Ahora, el nombre de Dios es tan poderoso, amados hermanos, que debe predicarse en referencia a sus misericordias, o sea, en todo lugar y a todas las personas. No nos debe dar pena decir el nombre del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios Padre. No nos debe dar pena. Él es un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, siendo un solo Dios. Pero a muchos nos da vergüenza decir, ¿usted es cristiano? No, porque pensamos que nos va a pasar algo. Puede que sí, pero estoy seguro que aquí en donde nosotros vivimos, en Colombia, en Bogotá, no. Entonces, es muy importante entender que el nombre de Dios trae poder. Si vamos al Salmo 22, versículo 22, mire lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hay unos que solamente levantan las manos cuando están en una iglesia.
Hay unos que solamente hablan de Dios cuando están en una iglesia, pero en el trabajo ni por las curvas se les cruza esa palabra. En la casa sí que menos. Con los amigos pues menos porque están por allá emborrachándose, tomando, bailando, desperdiciando el tiempo y la vida. Pero mire lo que dice el Señor, que en todo lo que hagamos pongamos el nombre de Dios, anunciemos el nombre de Dios, no importa con quién estemos. Así esa persona de pronto nos trate mal, nos insulte, se ría, se burle, no importa. Es que nosotros le servimos ¿a quién? A Dios. Eso lo dijo Josué allá en el capítulo 24. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero su nombre también representa bondad, amor, misericordia, santidad. Por eso es digno de que solo Él y solo Él sea alabado. Nuevamente con los salmos. Salmo 52:9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Te alabaré para siempre. Yo no sé ustedes, amados hermanos, pero yo deseo estar con Dios para poderlo alabar. Si con una alabanza como la que escuchamos hoy al inicio, el Señor puede llegar a tocar nuestro corazón de esa manera, yo ni me imagino cómo será en el cielo. Tiene que ser maravilloso. Y adicional a eso, su nombre es glorioso. Su nombre significa que Él es único y que con nadie comparte su gloria. Y esto sí es muy importante. Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿El Señor es misericordioso? Por supuesto. ¿La gloria es de nosotros? Claro que no. ¿De quién es la gloria y honra? De Dios, solamente de Él. Entonces hemos estudiado dos partes. La primera del versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda, santificado sea tu nombre. Vamos con el siguiente versículo, versículo 10 de Mateo 6. Dice, venga tu reino. Y ahí paro. Tengo que entender qué quiso decir el Señor Jesús con venga tu reino. Cristo, amados hermanos, reconoce que si Él no hubiese venido, que si Él no hubiese sido enviado, la humanidad no tendría salvación. Así como Juan el Bautista proclamaba que el reino de los cielos había descendido, si ustedes bien lo recuerdan, en el capítulo 3 de Mateo, ahí está, pues sencillamente si Cristo no viene, nada de lo que nosotros hacemos tendría sentido. Jesús adicional manifiesta que su segunda venida es inevitable, pero que esta venida no será para salvación como la primera, sino para juicio. Aquí digamos que el tema es muy profundo, podría durar un largo tiempo escudriñando este versículo, pero básicamente es muy importante que entendamos que el creyente debe anhelar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la promesa, de la profecía, lo que está por allá en Mateo capítulo 24, las señales del fin, lo que está en Daniel capítulo 9 versículo 27, las 70 semanas, que es lo que dice en ese versículo, y lo que dice en Apocalipsis. El Señor tiene que venir porque tiene que juzgar a la tierra, pero antes de eso se va a llevar a su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, para los que lo han estudiado. Les doy las citas para que puedan escudriñar esta parte de venga tu reino. En todo eso que les acabo de decir, ahí está resumido por qué el Señor debe venir. Y claramente en todo el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Entonces es muy importante que entendamos que el Señor va a venir, claro que sí, y que todo el que ama a Cristo anhela su venida. Pero sigamos con el estudio del Padre Nuestro. El versículo 10, pero la parte B.
Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esta petición está enfocada en que nuestras oraciones deben estar sujetas a la voluntad perfecta de Dios. Debemos confiar en que Él hará lo mejor para nosotros y que cualquiera que sea su respuesta, debemos aceptarla. Hermanos, debemos entender que este coronavirus, el COVID-19, Dios lo permitió. Yo no estoy diciendo que Él lo envió, pero sí que Él lo permitió. ¿Por qué? Porque era necesario que la iglesia reconociera que ha hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios. Pero no aceptamos la voluntad de Dios. Ese es el problema. Que no queremos sino, cogemos lo bueno, las promesas, pero cuando Cristo nos llama al arrepentimiento, a dejar esa vida mundana atrás, no lo queremos hacer. Dios, dame tus promesas, pero sin que yo me arrepienta. O sea, bendíceme, sana a mi familia, sáname a mí, ayúdame a pagar las deudas y todo lo que yo tengo, pero Dios, no me pidas tanto porque tú sabes que es que yo no he podido con este pecado. Pero tú sabes que es que me es muy difícil con esto. Me es muy difícil dejar de robar. Me es muy difícil dejar de fornicar. Me es muy difícil. Yo la verdad, yo quiero casarme con la persona con la que vivo, pero no, es que no tengo plata. Y eso implica un gasto grandísimo. No nos queremos arrepentir, no queremos dar nada. Ah, pero sí queremos que Dios nos dé. Entonces aquí el Señor nos dice y nos exhorta a que debemos entender y aceptar la voluntad, porque así como se cumple en el cielo, también se cumple en la tierra. Pues Dios es soberano tanto en el cielo como en la tierra, pues su propósito y planes, amados hermanos, en nosotros se deben cumplir conforme a su voluntad, no a la nuestra. Hay veces que el Señor nos dice, no, por ahí no es, pero no porque nos odie, sino porque nos ama y porque Él necesita que guiarnos. Pero también debemos entender que lo que Dios dice, Él lo cumple. Y si Él prometió que te iba a sanar, y si Él prometió que te iba a sacar de ese vicio del cigarrillo, del licor, de la vagabundería, del libertinaje, Él lo va a hacer, pero tienes que dejarte trabajar por Él. Recuerda que Él es el alfarero, pero si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que Él es un caballero y Él no pasa sin ser invitado. Si tú no lo invitas a tu corazón, Él jamás, jamás va a obligarte, porque nosotros no somos máquinas. Todo el que ama a Dios es porque verdaderamente le nace en su corazón, no porque fue programado. Entonces Dios, Él no miente, ni se arrepiente, Él no se equivoca. Cristo siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Él jamás, jamás hizo nada por su cuenta. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo siendo Dios, aceptó la voluntad del Padre. Él sabía muy bien que lo debía hacer, pero no fue fácil, fue muy difícil. Pero Cristo lo afrontó y nos enseñó que debemos afrontar el problema, por más difícil que sea, por más de que no le veamos salida, Dios sí tiene una salida. Sigamos, versículo 11 de Mateo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren, esta petición está enfocada en dos sentidos. El primero es pues de la necesidad primordial del creyente en la palabra de Dios. Cristo nos muestra que es más importante el alimento espiritual
que el alimento material. Si yo, por ejemplo, voy a la cita donde Satanás tienta a Cristo, a Jesús, a Mateo 4:4, miren lo que le responde el Señor Jesucristo. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios no permite que nosotros seamos afligidos en este sentir, porque sí, sino para que demos toda gloria y honra a Él. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En Deuteronomio 8:3 la palabra dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Profundo y hermoso, ¿cierto? Cristo es nuestro pan vivo. Él es quien nos sustenta. No necesitamos preocuparnos por nada más, sino por alimentarnos día a día de Él, de su palabra. Ese es el primer sentido que tiene esta parte de la oración. El segundo sentido claramente es el material. Sí lo trae también. Cristo nos dice que debemos vivir cada día a plenitud. Dios nos dará lo que necesitamos para sostenernos todos los días, hablando materialmente. Él nos saciará, pues nosotros somos sus hijos, Él nos ama. El creyente no puede ni debe preocuparse por el pan de mañana, pues solo Dios sabe si habrá el mañana o no. Dios quiere que confiemos en Él, que busquemos de Él, pero no por necesidad, sino por amor. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 31 al 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Como vemos, Dios es nuestro sustentador. Cristo es nuestro sustentador. No nos debe quedar la menor duda de que eso es así. Sigamos con el versículo 12, ya casi vamos terminando. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí debemos tener mucho cuidado, amados hermanos. Y es que esta parte de la palabra no solamente está enfocado a las deudas en términos económicos, ¿sí? Sino cuando nosotros no perdonamos las ofensas de los demás. Está enfocada también en ese doble sentido. Y esta petición, amados hermanos, es el núcleo centro de la oración. Aquí Cristo evidencia que somos deudores, pero esta palabra en su contexto, como está en Lucas 11:4, Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados. Está hablando de la misma oración del Padre Nuestro. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta parte de la oración la conocemos más de esta manera. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero es necesario que entendamos que nosotros somos deudores. ¿Deudores de quién? De Cristo, de Dios. Porque le debemos todo a Él. No está hablando de nuestros hermanos. Nos afirma que somos deudores de Dios, porque somos pecadores. Nosotros hemos violado todas las leyes de Dios. Desde que nacemos somos pecadores y estamos condenados. El único que nos quita esa condenación o que nos quitó esa condenación fue el Señor Jesucristo con su obra redentora. Es que Cristo es todo. Pero esto no es lo único que nos enseña el Señor Jesucristo,
Si nos fijamos bien, la oración comienza con que Dios nos perdone, porque nosotros ya perdonamos. Oiga bien, porque ya perdonamos. Cristo da por entendido que todo creyente que perdone a su semejante, a su prójimo, y aquí hay algo muy importante, a su enemigo, de la misma forma será perdonado. ¿En qué? En oración y ruego. Pero que si no es así, Él tampoco lo hará. Eso es lo que nosotros encontramos por allá en Mateo 18, del 23 al 35. Por el tiempo no se los alcanzo a leer, pero solamente les dejo la cita. Mateo 18 del 23 al 35 es la parábola de los dos deudores. Se la resumo rápidamente. Y está diciendo el Señor que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y que resulta que el rey llamó a uno de sus siervos y ese siervo le debía una plata, eran 10.000 talentos lo que le debía, pero este no le tuvo cómo pagar. Entonces, ¿qué pasó? Que ese siervo le pidió misericordia al rey para que no le cobrase la deuda, que le diera más tiempo porque no tenía con qué pagar. Le suplicó y le suplicó y le suplicó. Entonces el Señor, pues, motivado por misericordia, le perdonó la deuda. Pero resulta que este siervo, saliendo de donde el rey, halló a un siervo de él. O sea, el siervo halló a un siervo de él. Y ese siervo le debía plata. Entonces, este siervo que había sido perdonado de la deuda, empezó a cobrarle al otro. Y le dijo, usted me debe 100 denarios. Así que ahora págueme, págueme, págueme todo lo que me debe. Y el otro le rogaba y le rogaba y le rogaba. Y este siervo, que había sido el que lo había perdonado, no lo perdonó. Entonces eso llegó a los oídos del rey. Y el rey le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda, todo lo que me rogaste te perdonó. ¿No tenías tú que hacer lo mismo? ¿No tenemos nosotros que hacer lo mismo con nuestros hermanos? ¿O con nuestros enemigos o con nuestros conocidos? Debemos perdonarlos. Es más, así no nos pidan perdón. Ah, es que como él no me ha pedido perdón, entonces yo no lo hago. Pero ¿qué pasó? Pues entonces el rey enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase al rey todo lo que le debía. Y termina la enseñanza diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, oiga, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso dice Mateo 6 del 14 al 15. Y por último, amados hermanos, y no por menos importante, el Padre nuestro termina diciendo en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Voy a explicarlo, este último versículo, todo junto. Es importante entender primero que todo, amados hermanos, que Dios no tienta a nadie. Y que aquí el Señor no está diciendo eso. Si nosotros leemos Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, no podemos solamente leer la palabra tentado, porque algunos dicen que Dios me está tentando, es que Dios me puso esa mujer tan bonita, es que estaba tan linda que yo no me aguanté, Dios me tentó más de lo que yo podía. No, eso no es verdad. Usted pecó porque quiso, no porque Dios lo obligó, eso no es cierto. Pero Dios sí puede someter al hombre a pruebas
que nos pueden exponer a los ataques de Satanás, como le sucedió a Job, para quienes han leído el libro de Job, o al mismo Pedro, el apóstol. ¿Sí? Si yo voy y leo Job capítulo 1, versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, Dios le pregunta a Satanás, pero la pregunta en sí aquí que nos debemos hacer es, ¿Satanás dijo que no conocía a Job? Claro que lo conocía. Satanás ya tenía un plan para destruir a Job. Solamente que Dios tenía un plan mayor con Job y permitió que Satanás lo tocara. Eso mismo puede pasar con nuestras vidas. Job nunca entendió por qué le pasó lo que le pasó. ¿Por qué tuvo que pasar por esas terribles circunstancias? Perder a sus hijos, perder todo lo que tenía, perder a sus criados, a su ganado. Lo perdió todo en un día, en un solo momento. Pero al final el Señor lo restauró. La petición en oración, amados hermanos, debe reflejar el deseo del creyente de evitar por completo los peligros del pecado. Cuando hablamos y cuando Cristo tocó este tema de no nos metas en la tentación, está diciendo que no nos deje caer en el pecado, que no nos permita que el diablo, que Satanás nos tiente más de lo que nosotros podemos soportar. Dios promete que ninguno será tentado más allá de lo que pueda soportar. Eso nos dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, miren, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso el Señor Jesucristo termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Papito Dios, Señor amado, te doy gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos has permitido tener. Dios Padre omnipotente, Señor, te pido humildemente, Señor, que por favor trabajes en nuestros corazones. Tenemos mucho que aprender de esta enseñanza. Yo soy el primer ministrado, Señor. Ayúdame a buscarte de corazón. Ayúdame a buscarte de madrugada. Ayúdame a que mis oraciones y las de mis hermanos no sean repeticiones vanas. Que no sean hipócritas esperando, Señor, que alguien me escuche para aplaudirme, Señor. Perdona mis pecados, Señor, porque son muchos. Perdona mis ofensas, perdona si he maltratado a alguno de mis hermanos, de mis familiares o aún a mis enemigos. Señor, lléname de tu luz y de tu paz. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Que por más, Señor, dura que sea la prueba, por más fuerte que sea la tentación, no caigamos. Permítenos estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Permítenos estar contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos y a este grupo más que vencedores. Amén y amén.